Sí. Bueno, buenos días, hola. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Empecemos primero con, a ver, han estado pidiendo que lo posponga el examen parcial que estaba para este lunes, ¿no es cierto? Yo les dije que no tengo mucho problema porque igual el avance pues, sigue normal, ¿cierto? De todas maneras, si lo queremos cambiar, pues tendría que ser, sí, estaba para el lunes 7, ¿verdad? Tendría. Miren, no sé si están de acuerdo, pero me parece que el miércoles 9 todavía podríamos tomar el examen, así tienen unos días más. ¿Qué me dicen? Me parece, sí, bueno. Está bien. Porque si no se extiende... El siguiente lunes, ingeniera. Sí, ¿no es? Ingeniero, yo Lunes. ya tengo 2 parciales ya. Ok, ya. Esta va a ser la última vez por los problemas de las adiciones y todo, porque yo ya tengo el programa, fíjate en la plataforma. Entonces, con eso ya no deberíamos tener ese problema, ¿ya? Entonces, lo voy a volver a poner lunes, pero 14 de junio, ¿listo? Y bueno, en la plataforma igual lo voy a actualizar eso, entonces va a salir así, ¿ya? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Pero Muchas gracias. acuérdense que ya el programa ya está hecho, entonces no hay eso normalmente, ¿ok? Ya, así vamos a quedar entonces. Ahora, con el auxiliar, sé que están trabajando, creo que se están complicando demasiado. Las conversiones numéricas era la base y luego empezamos a ver representaciones de las cantidades en entero y el número real. Pero son como fórmulas lo que les he pasado, porque ya eso no se mueve. Cuando hablamos del formato en coma flotante para el IEE 754, es bien específico, ¿no? Esto es un paquete 1 bit, 8 bits y 23 bits, y cada uno tiene su formato en específico, ¿ya? Entonces, no se compliquen tanto, véanla como una fórmula que hay que llenarla, ¿ya? Entonces, creo que en esa parte ya no hay mucho problema, ¿ya? Quiero preguntar si tienen alguna consulta más para que podamos avanzar con lo que nos correspondería. Por favor, en el siguiente enlace que les voy a dar, ustedes van a entrar con su nombre y apellido. En la pantalla se ve el PIN que les va a pedir. Y sigo esperando. Empecemos entonces. Yo debo empezar y ya después no se puede quedar nada. ¿Listo? Vamos. Atentos. Son 12 y voy a saltar algunas por tema tiempo, ¿ya? El símbolo del diagrama de flujo que representa un proceso de la información, ¿cuál es? 1, 2, 3 o 4. Entonces tienen acá para seleccionar cuál es la respuesta. ¿Cuál de estos símbolos indica proceso? Acción. Creo que están con un tiempo muy largo algunas. Ingeniera, mi internet está lento, no selecciona nada. Sí, por eso, por favor, no se estresen. Si no lograran la actividad, mejor es tal vez que salgas y no gastes, pero veas en la pantalla lo que yo estoy compartiendo. Igual la actividad la vas a entender, ¿ya? No te preocupes que no van a perder nada, ¿listo? Ya está, muchas gracias. Ok, entonces de esta pregunta, 30 han respondido bien. Entonces hay que ver algunos, vamos a ver después cómo les fue. Siguiente, ahí están más o menos los puntajes. Ojo que muchos han podido responder bien, pero la rapidez de respuesta vale, ¿sí? Esta es una secuencia numérica, ¿sí? 3, 5, 7, 9 y 11. Aquí está especificando cómo se genera la secuencia, dice. Es aritmética porque incrementa de 2 en 2, dice. Es geométrica porque incrementa de 2 en 2. No son lo mismo. Aritmética y geométrica son dos cosas distintas. Esto viene de Math 100, ¿ya? Se llama que factoriza porque incrementa de 2 en 2, dice. Ninguna es la respuesta. Es una secuenciación de números. Esto lo vamos a ver en las pastillas de conocimiento, pero aquí tratamos de evaluar qué tanto lo... Vamos, aquí hubo menos, fíjense, pero es porque todavía algunos no tienen el conocimiento. Era aritmética, serie aritmética. La aritmética es aquella en la que incrementas o disminuyes en un valor constante a la serie. ¿Ya? Está bien todavía. Vamos con la 3.
Otra secuencia. 1, 2, 4, 8, 16. Primero tú tienes que tratar de ver cómo va la serie numérica. Aquí te está ayudando. Aritmética ya saben que no es, ¿no? Porque la aritmética es incremento o disminución. Aquí dice aritmética avanza multiplicado por 2. Factoriza avanza multiplicado por 2. Geométrica avanza multiplicado por 2. Entonces, ¿cuál es? ¿Que factoriza o es una serie geométrica? ¿Sí? ¿Cuál de ellas? Está ayudando con la fórmula, pero bueno, fíjate que está relacionado con el... Muy bien, era una serie geométrica, porque dice que hay una operación por 2. A ver, si te fijas, 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, ¿sí? También la pudieras ver como potencia, ¿verdad? 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16. Entonces, más que todo es geométrica. Un crecimiento geométrico es un crecimiento de potencia, básicamente, ¿ya? Esa sería la correcta. Vamos a la siguiente. Voy a tratar de saltar las series porque no las hemos visto todavía. Ya, esta la voy a omitir, ¿sí? Para que no se estresen porque ya los vi que están ahí. Esta igual es una serie, la vamos a volver a ver en la siguiente actividad, ¿sí? Omitir las más difíciles, esa igual está complicadita, mejor la omitimos hasta que tengamos pastilla de conocimiento. Ok. Listo. ¿Qué símbolo se emplea para saber la dirección del proceso de un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo se unía sus elementos a través de flechas. Ahora dice cuál de esos. No carga. Y la verdad que es raro, ¿sí? Ya. Entonces, la respuesta era la número 4, ¿verdad? Era la flecha recta, ¿cierto? No hay curvas, no hay bifurcadas, etc. Ok. Vamos con la siguiente. ¿Falso o verdadero? La tercera figura sirve para realizar preguntas en un diagrama de flujo. Solo hay que decir si es falso o verdadero. Ok, falso. ¿Qué figura había? En la tercera figura, ¿cuál era? Cuadrado. Era un cuadrado. Las preguntas en diagrama de flujo se hacen con el diamante, con el rombo. ¿Ya? Muy bien. Ahí estuvo. Eso sí lo vimos en la clase anterior. Muy importante que no se olviden del rombo. ¿Ya? Vamos, ahora dice, el diagrama de flujo que sirve para determinar si un número es positivo o negativo. Ah, ok. Son 3, ¿ya? El primero es A, el segundo es B y el tercero es C, y también hay posibilidad de que sea ninguno. ¿Cuál de esos 3 diagramitas te dice si un número es positivo o negativo? Fíjense muy. Ok. Un poquito. Bueno, la respuesta más correcta era ninguno. Enseguida les muestro la imagen para que la reconozcamos, ¿sí? Este ya la pasó. Pasa de que en el inciso A no lo hacía porque mostraba el número, pero mostrar número no me dice si es positivo o negativo. En el inciso B decía negativo en uno, entre comillas, y en el otro lado decía positivo, pero no tenía comillas. Ah, ahí hay algo que no está muy bien, ¿sí? Entonces el inciso B tampoco. Y el inciso C no lo hacía. Por lo tanto, la respuesta más correcta era ninguno, ¿sí? Lo voy a volver a mostrar más un momentito. Veamos qué más hay. Ya estamos por terminar. ¿Qué es una bifurcación? En el contexto que ustedes entiendan. ¿Qué significa bifurcación? Rojo, amarillo, azul o verde. Como el pico de plancha, puede ser eso, ¿no? Claro, como el pico de plancha. Por el pico de plancha, ¿podés ir por ambos caminos al mismo tiempo? No, no. Tienes que decidir o la izquierda o la derecha, o bueno, supongo, no creo que puedan ir por los dos. Bueno, ahí está. En realidad es una condición que divide la continuidad de un flujo en 2 caminos. Es como el pico de plancha, ¿tá? Y eso lo ocasiona el diamante. El único que ocasiona eso es el diamante, ¿tá? Entonces acuérdense que es súper importante en diagramas de flujo el diamante porque nos ayuda a hacer preguntas en el algoritmo. Y número 2,
permite que por un resultado a la pregunta se haga determinada acción y por el otro resultado a la pregunta haga otra acción. Ahora, las preguntas en diagramas de flujo no me pueden arrojar nada más que un resultado o falso o verdadero. Uno de los dos, nada más. Es que la computadora solo entiende eso. No le podemos elaborar preguntas más estructuradas. Entonces, recuerden, a las preguntas que planteemos debe haber solamente una posibilidad de respuesta. O verdad o falso. Una de ellas. ¿Ok? Siguiente, ya este es el penúltimo. ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un bucle? A ver, en su contexto de ustedes, ciclo, bucle. Ciclo es repetición. Bucle es repetición. ¿Ya? Entonces, proceso en el que se repite un conjunto de operaciones. Ese es un ciclo. Una de las cosas más interesantes que tiene el diagrama de flujo es que nos permite repetir una secuencia de pasos de tal manera que parece que la computadora todo lo hace automático. Van a ver que en algún momento vamos a sorprendernos que pues él puede hacer 100 instrucciones y nosotros solo escribimos 3 líneas o solamente lo representamos a través de 3 instrucciones. Entonces no se olviden que el ciclo o el bucle es súper importante en diagramas de flujo. ¿Ya? Nos permite hacer repetición de uno o más pasos. Creo que ya es el último y con esto sellamos. ¿En cuál símbolo siempre debemos colocar una comparación? Acuérdense que en diagramas de flujo la comparación propicia la pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de esos símbolos está relacionado con lo que es comparación o pregunta? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Lo hemos visto más de una vez en esta misma actividad, ¿cierto? El que propicia comparaciones es el que pregunta y ese es el diamante, ¿listo? Entonces, cuando yo les decía que el diamante solamente podía propiciar preguntas y que solamente era falso o verdadero la respuesta a esa pregunta, ahí está la razón, porque ahí adentro del diamante no escribimos, ¿será que hace calor? ¿Será que hace frío? ¿Será que me aplanzo? No, escribimos comparaciones cuyo resultado va a arrojar o falso o verdadero, ¿ya? Entonces ahí está. Veamos quién ganó esta actividad. Va a salir los 3 primeros. Ahí están, a ver, quiero ver si están. ¿Está Mario? Sí, ingeniera. Mario, entonces Mario les ganó. Miren, no es con mucho, pero que es un poco extraño. Les cuento que en el otro grupo está similar los puntajes, ¿sí? Son similares, ¿ya? Muy bien, Mario, Andrés y David. Después al personal me escriben con la sigla de la materia, ¿ya? Nombre completo con sigla en la que están inscritos para que lo puedan registrar. Los demás hemos hecho esta actividad por primera vez, ¿ya? Voy a tratar de ir armando al final del tema número 4 otra, pero esa ya no va a ser tan sencilla, porque vamos a empezar a trabajar ahora ya no con definiciones de diagrama de flujo, vamos a empezar a trabajar con diagramas de flujo y ahí van a ver algunas pasillas de conocimiento que todavía necesitamos reforzar, el concepto de las series numéricas, que están un poquito flojas, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar igual información para que puedan reforzar eso, porque muchos de los algoritmos que practicamos, porque tenemos que hacer una serie de prácticas, están basados en las famosas series numéricas, porque de las series numéricas sacamos mucho el concepto de pregunta e iteración o repetición y ciclo, ¿ya? Entonces necesitamos esos elementos, pero está muy bien, ¿ya? Porque tenían muy poca teoría todavía avanzada. Vieron que mucho va por intuición, por las definiciones y conceptos que ya tienen. Entonces traten de irlos recordando, ¿sí? Traten de irlos recordando y apropiando a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Muy bien. Ahora, a partir de ahora, los demás vamos a irnos nivelando y los que han ganado seguramente van a ir diciendo, esto era esto, esto era esto, esto era esto, ¿sí? Cosa de que cuando volvamos a hacer esta actividad, mucho de lo que se preguntó acá va a volver a entrar en la siguiente actividad al final de la clase, ¿ya? Bueno, no hoy, al final del tema 4 va a volver a entrar. Entonces ahí van a poder desquitarse los puntajes y claro, ahora sí les voy a avisar con varios días
Para que ese día traten de buscar una conexión un poquito más estable que les permita entrar, ¿listo? Porque el problema es la conectividad a veces, porque es un poquito pesado, ¿listo? Muy bien. Ya, lamentablemente ya esto lo vamos a cerrar. Esto voy a grabarlo y no se olviden pasarme los datos. Pasa que en el otro grupo les cuento que acá ganó, por decirte un chambi, por darte un ejemplo, y cuando me mandan los resultados, me dice que era otro su nombre, ¿sí? Que había entrado con otro nombre y bueno, ahí tuve que esperar a ver si nadie más reclamaba. ¿Listo? Entonces vamos a intentar grabar esto. Perfecto. Ya está, chicos. Ok, ahora volvamos a la clase. Vamos a compartir la otra pantallita. Necesitamos teoría un poquito más. Vamos a buscar los conceptos. Un minutingo. Estoy toda complicada hoy, casi no entro a clases. La verdad que los horarios se han disparado a cosas raras. Ya no es como antes. Todo está loco por el feriado de mañana. Veamos, nos toca, a ver, ahora empezamos a trabajar con pastillas de conocimiento, ¿sí? Para que en la siguiente actividad no nos cueste tanto. Bien, entonces, el tema de nuestro capítulo 4 es construir algoritmos, ¿no? Es tratar de secuenciar algunos pasos de manera organizada, enfocándonos en que lleguen a solucionar algún problema en específico. Entonces, ahí viene un primer paso que eso sí hay que hacer, que es pensar, analizar el problema y definir qué vamos a hacer para lograr la solución. Entonces, aquí ya tengo algunas ideitas que les puedo proponer para que ustedes tomen en cuenta. Este material igual está en la plataforma. Me gustaría que le den una leidita y ustedes lo apropien a su vida personal o a la vida real incluso, van a ver que les va a ser muy útil, ¿ya? Pero por el momento yo voy a puntualizar algunas recomendaciones a la hora de analizar el problema, que es lo que ahorita tenemos que hacer. Primero, hay que entender el problema, ¿sí? Esos son los pasos. Entender el problema. ¿Qué te están pidiendo? Si hay alguna palabra que no entiendes en el enunciado, tienes que pedir más información. El problema tiene que estar claro para ti. No tienes que tener ambigüedades por ahí. Porque si las ambigüedades están ahí presentes y no las despejas, luego se hacen más grandes y logras construir algo que no se pidió, ¿ya? Una vez que tengas claro el problema, tienes que hacerte algo como que una configuración de un plan de ataque, ¿ya? Configurar un plan y decir, voy a hacer esto y voy a lograr esto. Una vez que configures tu plan de ataque, normalmente debes ejecutar el plan, porque ¿para qué sirve pensar algo y no hacerlo, verdad? Entonces, normalmente tratamos de fielmente decir, dije que voy a hacer primero esto y lo hago, segundo esto y lo hago, ¿cierto? Y luego, cuando ya tú tengas ejecutado el plan, haces una mirada para atrás a ver si realmente lograste resolver el problema que tenías, ¿ya? Hay que hacer esa retrospectiva atrás. De repente el problema se soluciona a medias, de repente hay que hacer algunos ajustes, o tal vez está perfecto y dices ya, ahí acaba, ¿no? Entonces, fíjate que aquí estamos hablando de 4 elementos fundamentales. Analizar el problema para entenderlo, ¿ya? Esto es la parte muy propia de ustedes. Vamos a hacer ejercicios, se van a ir dando cuenta cómo lo hago yo, lo van a apropiar ustedes a su propia estrategia, pero definitivamente esto es muy propio de ustedes. Depende mucho de qué traen de antes, ¿sí? ¿Qué conocimientos básicos trajiste? Si tienes base de álgebra, si tienes base de matemáticas, base de cálculo, etcétera. O sea, si vas a enfocarte en un problema de contabilidad, por decirte, si tienes elementos conocidos de la contabilidad, vas a entender el problema. Y si no, tienes que buscar información, tienes que investigar, averiguar hasta entender, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, en la medida que el problema sea afín a tu área y tú conozcas, le vas a entender de cajón, ¿sí? No va a ser complicado. Pero si es de un área que, por ejemplo, ustedes son del área de ingeniería, si yo te doy un problema de medicina, por decirte, vas a tener muchas preguntas, incluso el lenguaje en que te voy a dar el problema no es conocido a tu lenguaje común. Entonces tienes que investigar, averiguar para lograr entender el problema, ¿ya? De eso se trata el algoritmo,
¿ok? Lo que pasa es que en el examen no les doy una biblioteca, no les doy internet para que averigüen o extiendan su conocimiento, pero les digo que cualquier duda me pregunten, ¿cierto? Cualquier duda ustedes tienen que consultarme a mí, ¿ok? Y también se entiende que mucho del conocimiento que estás usando en esos ejercicios ya estuvieron en el práctico, entonces son familiares y tienen la base para poder hacer, ¿listo? Entonces, una vez que lo has apropiado, armas lo que nosotros llamamos el diseño del algoritmo. Acá le voy a poner ya nombres de lo que vamos a utilizar. Aquí yo le digo a esto análisis del problema. ¿Sí? Lo vamos a poner con rojito para que ustedes se acostumbren a esas palabras claves que estoy poniendo. ¿Ya? Va primero el análisis puntualmente del problema. ¿Sí? ¿Ok? Luego irá la configuración del plan. Normalmente le decimos nosotros diseño. ¿Sí? Aquí es donde entra el famoso diagrama de flujo, por si acaso. El diagrama de flujo entra en este punto, ¿ya? Entonces nosotros diseñamos la solución al problema a través de un diagrama de flujo. Y luego hay que ejecutar el plan, hay que revisar el diseño. Entonces nosotros esto le llamamos, puntualmente en algoritmia, le llamamos prueba, ¿sí? Hacemos una prueba, van a ver que yo al principio hago siempre la prueba y ya al final voy desechando, les digo, bueno, ustedes lo hacen la prueba, porque en realidad la prueba es la revisión, a ver si tu algoritmo hace lo que debe hacer. Por más que estés seguro que funciona, por favor, prueben su algoritmo, ejecuten el algoritmo para ver si realmente hace lo que tú esperas. Te puede sorprender a veces, ¿no? A veces la memoria o nuestra intuición nos juega cosas en sentido contrario, entonces cometemos errores, ¿ya? Y bueno, una vez que has hecho la prueba, mira para atrás y dices, bueno, de acuerdo a la prueba, ¿será que los resultados son los esperados? Sí. Esto es como una revisión final la que hacemos, en el sentido de que la prueba nos va a decir qué situación ha resultado de aplicar la solución que hemos planteado, y en este punto diremos, ¿está funcionando? No. Si no funciona, deberé volver a empezar. Eso significa volver atrás. Si no funcionó el plan en la prueba, tienes que agarrar y volver a empezar. Otra vez, analizar, revisar el diseño, volver a ejecutar hasta que en algún momento dices, esto ya está ok, y ya terminas de plantear tu algoritmo, ¿sí? Entonces, no se olviden que estos pasos que hemos visto son, constantemente se van a ir repitiendo, ¿ya? Constantemente, ¿ok? Entonces, en este sentido, ¿qué significa eso? De que puede ser que tú estés volviendo, yendo una y otra vez, ¿ya? Pero se entiende que cuando ya estamos en el examen, por ejemplo, ya has practicado tanto, que yo creo que con una o dos veces que vuelvas atrás ya es suficiente, ¿ya? Ya es suficiente. Ok, entonces eso es el sentido que le vamos a dar nosotros allá en algoritmos. ¿Qué más? Ok, entonces, en el paso 1, cuando estamos buscando entender el problema, nos llenamos de preguntas y claro, las tenemos que ir respondiendo. Algunas preguntas importantes son, ¿hay suficiente información? Claves, ¿sí? Tú te tienes que preguntar si tienes la suficiente información para resolver el problema. Básicamente te vas a preguntar, ¿qué me falta para resolver el problema? ¿Sí? Si te han dicho, calcule el área de un cuadrado, por decirte, entonces tú dices, ay, ¿cómo calculo el área del cuadrado? Ah, y esta fórmula. La fórmula dice lado por lado. Y luego dices, bueno, para calcular el área necesito que me den el lado, ¿no es cierto? Que me den cuánto vale su lado para poder calcular la fórmula. Entonces, tú ni bien apropias el problema, tienes que empezar a buscar con qué te puedes apoyar. Fórmula, teorema, o qué secuencia de pasos te pueden ayudar. Debería hacer sí, a cancelar la última factura. Esta es la factura que cancelaba abril. Ya, y quería que la factura de mayo o de mayo. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, de esa manera, tú te vas preguntando si hay suficiente información para resolver el problema. Ya vas buscando fórmulas, teorías, teoremas, y vas sacando esto me sirve. Y una vez que lo definas, dices, bueno, para aplicar esto necesito tal información. Lo que necesites, lo puedes pedir en el algoritmo. Esa es la gran ventaja. Si yo necesito el área de un círculo y para poder hacer algo, lo tengo que pedir. Ahora, si puedo calcularlo, pues lo calculo y no lo pido.
¿me entienden? Entonces, todo lo que tú puedas calcular, lo vas a calcular. Y todo lo que necesites pedir, porque es un dato que no conoces y necesitas para poder resolver el problema, lo pides. Eso se llama dato de entrada en el algoritmo, ¿ya? Entonces, luego, por favor, le dan más leída a esto. Yo estoy extrayendo nada más la sinopsis de lo que nos interesa como más importante, ¿ya? Ok, entonces, entradas. ¿A qué otra materia más o menos se puede plantear estos procedimientos para solucionar el problema? Esto en realidad es a nivel genérico. O sea, estos pasos que estoy planteando acá, en realidad es un compendio de muchos lugares que he encontrado. Había un científico, ay, se me fue la mano, Oyola, si no me equivoco. Él se preocupó de esto. Entonces agarró y empezó a hacerse una especie de secuencia de pasos, porque dijo, toda la vida tenemos que solucionar problemas, entonces no puede ser que no tengamos una guía para que nos digan cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, esta es solamente una guía. Cuando tú lo termines de leer, hacete la propia, la que tú vas a enfocarte, la que tú vas a aplicar, ¿ya? Y se aplica a algoritmia y se aplica a cualquier problema de la vida real, inclusive, porque todo esto que estoy hablando todavía no se enfoca en lo que vamos a hacer en una computadora. Se enfoca simplemente en un proceso muy tuyo como persona, ¿ya? Ahora, que después de este proceso nosotros tratemos de que la solución al problema se lleve a algo matemático, a algo formal, algo científico, es otra cosa, ¿ya? Yo, por ejemplo, les digo, si ustedes empiezan, ¿no? A ver, tengo este problema, y empiezan a aplicar estos pasos que están diciendo acá, estoy segura que van a ver que no hay problemas difíciles. Son difíciles cuando los empezamos a ver. ¿Por qué? Porque los desconocemos, no los hemos analizado, pero en la medida que lo vamos analizando, se van saliendo las dudas y de hecho, pues le planteamos soluciones a veces más simples. Y ojo, cuando nos plantean un problema, si ese rato no hay luces de solución, déjenlo a un lado. Esa es la regla de oro. Es la regla de oro. ¿Por qué? Porque, miren, experiencia mía, me acuerdo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, me daban operaciones tan difíciles y me frustraba porque tenía que hacerlo muy rápido. Entonces, por ejemplo, hasta no iba a almorzar, por decirles, con tal de concluir para la vuelta del trabajo, ¿verdad? Porque estaba como nuevita, así como ustedes recién empezando, ¿cierto? No quería quedar mal, entonces sí quería solucionar el problema, entonces me quedaba no me iba a almorzar. Pero increíblemente un día dije, no, o sea, voy a aplicar la teoría. Me fui a mi casa y almorzando en casa ya tenía la solución en la cabeza, ¿no? Sin embargo, los días que no había ido a almorzar a casa, nada, 3 de la tarde recién estaba queriendo salir ya a toda costa de la solución del problema. Entonces, ¿qué pasa? Que nos plantean un problema y nuestro subconsciente, el problema ya está siendo procesado, pues esas neuronas que yo les comentaba antes, ¿sí? Están cruzando qué información antigua tiene por ahí escondida, ¿no? Y están tratando de ver cómo eso va a ayudar a que logres plantear una solución, ¿ya? Entonces, no te sirve sentarte ahí, martirizarte, no. Déjalo un rato, cambia de problema si quieres o cámbiate de situación y vas a ver que en un momento ahí ¡tum!, se prende el foco, ¿no? No sé si eso les pasa en el examen también, pero es muy extraño que en los exámenes presenciales yo notaba que cuando ya iba a ser la hora de que entreguen el examen, todo el mundo se ponía a escribir como a toda mecha. Y decía, pero si tuvieron tanto tiempo para escribir, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, precisamente puede ser este tipo de situaciones, ¿no? Que el problema ha estado ahí, y pues tardó, pero salió, ¿ya? Entonces, lo mismo va a suceder, ¿ok? Entonces, preocúpense cuando están entendiendo el problema de ver si tienen suficiente información. Si no hay, eso significa que vas a tener elementos de entrada en tu algoritmo. A eso se refiere esto. Y por supuesto, al mismo tiempo, por favor, al mismo tiempo debes preguntarte, y muy importante, ¿a qué quieres llegar? Esto de acá lo debí poner con rojo. ¿A qué quieres llegar? Es que cuando tú contemplas el problema, si te alejas de lo que debes llegar, vas a hacer cualquier cosa menos una solución. Entonces, es como que tú tienes que concentrarte en esos parámetros, ¿no? Este es el problema. Pregunto si tengo suficiente información. Si no hay, la busco. Me pregunto si necesito datos de entrada o elementos adicionales para poder plantear la solución. Y luego de que ya tengo esto estructurado, me pregunto si estoy segura a qué quiero llegar o cuál es el resultado al que quiero llegar al solucionar este problema. ¿Listo? Eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos en algoritmia con salida, ¿sí? Creo que acá lo planteé ya, vamos a ver, salidas, ¿verdad? Entonces, todo problema
Es como que vieras que es una burbuja el problema, ¿no? Dentro de la burbuja tú estás buscando información, fórmulas, usando cosas conocidas, etcétera, pero a esa burbuja a veces le necesita entrar datos, cosas que necesitas para poder lograr construir la solución, porque la construcción de la solución a veces no se hace solamente dentro de la burbuja, a veces necesitas que le entre algo. ¿Qué es ese algo? Datos, información, ¿ok? Una vez que ya tengas eso, preocúpate de lo que te están pidiendo como solución, que estás llegando a la solución, la salida es lo que te pidieron. Si es así, puedes continuar para adelante, estamos cerca, ¿ya? Pasa que a veces en el examen plantean un algoritmo y yo lo veo perfecto, pero cuando reviso la salida, no tiene nada que ver con lo que les pedí. Entonces, de nada sirve el algoritmo si no resuelve el problema que se pidió, ¿ya? Si yo te digo calcule el área del cuadrado, no te vas a poner a calcular el área del círculo, ¿verdad? No lo vas a hacer, vas a hacer el cuadrado. Entonces, a eso me refiero, revisar siempre que la salida que estás emitiendo o el resultado es lo que se pidió, ¿ya? Entonces, definitivamente eso no sé todavía cuál es la causa de ese problema, de que a veces no hacen como, no resuelven el problema que se pide, resuelven otro. Y lo he escuchado de más de un profesor eso, ¿sí? Entonces, todavía sigo averiguando qué pasa. Bueno, segundo paso. Ya tenés la idea en tu contexto, en tu lenguaje, incluso has hecho tal vez algún gráfico, has escrito algo en tu letra que solo tú entiendes de repente. Pero ahora el paso 2 es configurar el plan, diseñar el plan para resolver el problema, ¿ya? Y este diseño de plan ya tiene que ir bajo una cierta organización, ¿ya? Tiene que estar ordenado sobre todo en secuencias. ¿Qué va a ir primero? ¿Qué va a ir segundo? ¿Qué va a ir tercero? ¿Cierto? Esa organización nos las permite realizar el diagrama de flujo. Entonces, aquí el gran interrogante que tenemos nosotros es ¿cómo voy a armar el diagrama de flujo? La anterior clase yo ya les pasé, las figuritas, esos simbolitos, ¿no? Y les dije, por favor, esto tiene que ir en un formulario, resumen, para que se lo vayan memorizando. Esas figuritas nos permiten armar lo que llamamos diagrama de flujo, que justamente busca esto, ¿ya? Poder organizar esa secuencia de pasos que hay que hacer para ordenar el problema. Ahora, el diagrama de flujo tiene algunos elementos que los vamos a estudiar de a poco, de tal manera que lo puedan comprender todo, ¿ya? Porque la pantallita de la clase anterior es todavía uno de los 4 elementos que todavía nos falta analizar para que lo tengamos claro al famoso diagrama de flujo, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a dejar nosotros aquí, simplemente decimos el diagrama de flujo y ahí están diciendo, y ahora eso tenemos que hablar todavía un rato para poder trabajar en lo que es el diagrama de flujo. Pero una vez que está esto hecho, o que el diagrama de flujo estuviera hecho, tuvieras que andar al paso siguiente, que es el paso número 3. Eso es lo que quiero ir. En el paso número 3, ahora dice ejecuta el plan. Nosotros esto le llamamos la prueba. Tenemos que probar el algoritmo. Sí, hay que saber si está haciendo lo que se dice que debe hacer. ¿Ok? Entonces, al probar, por favor, revisen resultados. Si el resultado que está arrojando es lo que se pidió, está bien. Y si no es así, no es así, fíjate lo que dice aquí. No tenga miedo de volver a empezar. Es decir, no hay que tener miedo de volver al paso 1, analizar el problema otra vez y ver si estuvo bien algo. De repente dijeron área del cuadrado y yo puse área del rectángulo, por decirte, ¿no? Entonces hay que ir a revisar al principio cómo lo apropiaste el problema, luego también el diseño, el paso 2, y vuelves a hacer la prueba, ¿no? Y en algún momento la prueba de tu algoritmo te va a decir, ya todo está bien. ¿Listo? Entonces, si bien nuestros ejercicios están enfocados a problemas que van a llevarse a una computadora y tienen una naturaleza, tipo de cálculo, tipo de fórmula, etcétera, recuerden que estos mismos pasos, cuando ustedes vean esta diapositiva o la lean, la pueden aplicar incluso a la vida real, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque así es. Yo creo que desde que aprendí esta área de algoritmia, lo he aplicado y me ha ido bastante bien, ¿sí? Hay algo que aprendí cuando empecé a diseñar algoritmos y vamos a ver si al final yo les pregunto a ustedes y me dice alguien que ha tenido la misma experiencia. Gracias a este entrenamiento, bueno, iba a la computadora, pero en la vida real, ¿qué ha pasado? Yo, por ejemplo, soy muy precavida, muy prevenida. Siempre estoy preguntándome, cuando tengo que hacer una actividad, me estoy preguntando, uy, si hago esto, me va a pasar esto, entonces mejor hago esto.
No sé por qué, pero siempre tengo ese sí, ¿no? Siempre ando revisando. Si hago esto, va a pasar esto o va a pasar esto. Entonces mejor hago lo aquello. O sea, ese sí, esa pregunta ya está en mi vida personal inclusive, ¿sí? No solamente al diseñar algoritmos. Entonces, ¿por qué? Porque haber hecho tanto ejercicio con esto, me di cuenta que era súper importante cuando uno está haciendo una secuencia de pasos, la pregunta para tomar la decisión, voy allá o voy para allá, a dónde quiero ir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si al final alguien me dice que ha tenido la misma experiencia. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, finalmente, bueno, el paso 4 solamente se va a enfocar en decir de que hay que mirar atrás, volver atrás las veces necesarias, no hay que, pues, tener miedo a volver atrás. Y algo que yo vi en más de una ocasión es, por ejemplo, que hacían pues, análisis, diseño, prueba, y la prueba le decía que no estaba correcta. Entonces, ¿qué hacía alguien que vi X? Borraba todo en la hoja, y en toda la hoja. Yo digo que lo pensó tanto y lo borró todo. No, no borramos todo. Volvemos atrás y vamos revisando lo que hemos hecho, ¿cierto? Volvemos a revisar lo que hicimos y ahí vamos a encontrar el error. Tú mismo te vas a dar cuenta, ¿ya? Creo que es un tiempo perdido si borramos todo o arrugamos la hoja y la botamos al basurero. O sea, todo lo que pensamos no sirve, es probable que no sea así. Entonces, rescatamos algo de lo que ya hicimos, mirando atrás y borrando lo que sea necesario o cambiando lo necesario, ¿ya? Esa es mi recomendación. Pero como les digo, esto ya es muy propio de cada uno, ¿sí? Muy propio de cada estudiante. Nos vamos ahora a elementos que hay que analizar. Ya les dije cómo analizar problemas, seguro que el fin de semana lo van a ver otra vez, pero ahora quiero concentrarme en elementos fundamentales para armar el algoritmo. Todavía no estoy hablando de diagrama de flujo. Fíjense que el análisis, esa secuencia de pasos que yo había hablado anteriormente, donde enfaticé el analizar, y aunque sea tardarte mucho en el análisis, es un primer paso. Y es un elemento importante en la construcción del algoritmo. Ahora me voy a concentrar en otro elemento importante en la construcción del algoritmo. Este es el famoso, vamos a ponerle, la famosa variable. Estamos avanzando al segundo componente importante. Las variables son como cajas en memoria RAM que almacenan datos, valores de algo. Lo que pasa es que normalmente las entradas que habíamos hablado, que a veces necesitan algoritmos para poder encontrar la solución, hay que ponerlas en algún sitio. No las puedo tener ahí afuera esperando. Tengo que meterlas al algoritmo, pero en algún elemento. Y esto es justamente la variable. La variable agarra, almacena el dato y nos los va a contener ahí hasta que lo necesitemos para poderlo utilizar en alguna variable, en alguna pregunta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando imaginen a la variable, imagínense que es un elemento almacenado en memoria RAM. ¿Listo? Ahora, tiene algunas características que justamente en este pequeño tutorcito les quiero mostrar. Vamos a intentar... problemas con el mouse, lápiz, no sé qué ha pasado ahora. Bueno, el objetivo de este pequeño tutor es que tú seas capaz de definir variables, poderlas manipular y las utilices sin ningún problema a la hora de plantear soluciones mediante algoritmos, ¿ya? Entonces, durante el diseño del algoritmo, tienes sí o sí estos tres elementos. Yo creo que es muy difícil que no tengas al menos alguno de estos tres elementos: entradas, salidas y cálculos intermedios. ¿Sí? Todo algoritmo que vamos a estar planteando está en ese concepto. De repente no tiene ninguna entrada, pero alguna tal vez tiene. Salidas sí o sí. Yo creo que no existe un algoritmo que no tenga salidas, porque si no tiene salida el algoritmo, significa que perdí el tiempo, no debía haberlo hecho. Si no termina sacando ningún resultado, ¿para qué lo vas a hacer? Y obviamente ahí viene también lo que se llama de cálculos intermedios, que son las fórmulas, las que tú vas a diseñar o las que vas a apropiar de algún área de conocimiento, ¿ya? Entonces recuerden que la variable está en memoria RAM, va a estar ahí haciendo el trabajo de almacenar datos que tú en algún momento vas a necesitar depositar en ellos. Ahora, normalmente cuando trabajamos en algoritmos, hablamos de variables en general y de una especial que se llama normal constante, ¿sí? Entonces, yo prefiero, bueno, lo más correcto es diferenciar. La variable es un elemento que nace con un valor y que a lo largo del algoritmo se va transformando y cambia de valor.
¿sí? Normalmente de ahí viene su nombre, variable, no se queda con un solo dato, normalmente cambia hasta llegar a alcanzar un punto final. Sin embargo, un tipo especial de variable es la constante. Esta es una variable también, pero nace con un valor y nunca cambia el valor, ¿sí? Un ejemplo, que tú tengas una variable llamada pi, ¿sí? Su nombre es pi, y que le pongas este valor. 3.1416, y alguien dice, ese es el valor de pi, sí. Es que el valor de pi es un valor constante, de ahí viene la palabra constante, tiene un dato y no se lo cambia. En mi algoritmo, cuando yo diga que pi vale 3.1416, luego en el resto del algoritmo no me voy a poner a cambiar el valor de pi, no es correcto, ¿verdad? Porque es un constante, ¿sí? Debe conservar su valor al inicio del algoritmo y al final del algoritmo. Sin embargo, muchos prefieren olvidarse de esa diferencia y tenerlo nada más claro. Las variables pueden cambiar de valor o puede que no cambien. Si no cambian de valor, pues es una constante. Pero bueno, entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos el concepto que tiene la variable. Ahora dice que las variables tienen 3 características súper importantes que hay que notar. Y bueno, aquí a veces se enojaban sus compañeros porque yo soy muy, de repente muy formal con el nombre de la variable, ¿ya? Las variables tienen nombres, ¿listo? Tienen nombre para poderlo identificar, tienen algún nombre. Van a depositar algún valor, ¿sí? Y son de algún tipo también las variables. Las variables tienen tipo. Bueno, hablemos primero del nombre de la variable. El nombre de la variable puede ser una palabra cualquiera. Les recomiendo que no sea muy larga, porque cuando es muy larga, tiene a equivocarse al referenciarla, porque las variables se las referencia por su nombre, ¿ya? Entonces, por decirles, si yo escribo como nombre de variable, ¿sí? Nombre, apellido, ¿sí? Esa es una variable, ¿ya? Nombre, apellido. Y por ejemplo, Juan o otra persona dice, la variable se va a llamar NP, ¿sí? Yo les pregunto, para almacenar el nombre y el apellido, ¿cuál de estas dos variables les cae mejor como nombre? O sea, ¿cuál nombre de variable les cae mejor a ustedes? ¿La primera o la segunda? ¿Qué me dicen? La segunda. La segunda, las iniciales. Sí, porque son pues de ingeniería ustedes, ¿no es cierto? Tienden a simplificar, entonces ahí está, ¿sí? Entonces te sientes más cómodo con un cortito, porque luego para referenciarla también NP nada más, y aparte las iniciales me dicen nombre, apellido, o nombre P, me equivoqué, nombre A, ¿ok? NA, nombre, apellido, mi idea era las iniciales, NA es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, yo le digo a ustedes que pueden poner el nombre que ustedes gusten, pero tiene que ser una palabra, ¿ya? Nombre, apellido está perfecto también. De hecho, cuando yo miro a la variable, le digo, quiere almacenar aquí el nombre y el apellido. O sea, con el nombre yo me doy cuenta qué quieres almacenar ahí. Y de repente voy a entenderle un poco más algoritmo, ¿sí? Y otro me va a poner incluso, mire, otro por ahí, va a poner X. Y yo bueno, les cuento que no me va a costar darme cuenta. O sea, no es un problema conmigo, ¿ya? Puede poner el nombre que quieran a la variable. Pero ha pasado que el mismo estudiante se ha olvidado de qué hace qué variable y las confunde, porque luego tiene otra por allá y luego las confunde, pensó que era X, pero había sido Y. No lo veo muy bueno, pero se hace, ¿ya? Entonces, no te olvides que las variables se las referencia por su nombre y no hay forma de confundir. Así como a ustedes cuando les pongo su nota de final de clases, no confundo a Lascano con Montaño, porque pues ni idea, ¿no? No los puedo confundir, lo mismo. Ustedes no me pueden confundir las variables. No hay, pensé que era al revés. No. El nombre lo identifica y así lo tienen que trabajar, ¿ok? Entonces, ahí está para que piensen cómo van a manejar sus variables. Yo les recomiendo tratar de achicar, buscar una forma de hacerlo más cortito. Si quieres lo pones largo, X, Y también, pero ya sabes que hay que tener cuidado, ¿ok? Vamos a avanzar. Valor. ¿Qué dato va a almacenar la variable? Bueno, pues las variables pueden almacenar letras, números, cualquier carácter ASCII puede almacenar una variable, ¿ya? Ahora, los valores que almacenan las variables dependen mucho del tipo de variable que son, ¿sí? Estos están enganchados definitivamente. ¿Cuáles son los tipos de variables? Hay un montón.
yo voy a poner acá una lista. La lista que tienen acá es una muy genérica y de las que más se utilizan porque hay más tipos. Hay la numérica entera, ¿sí? La numérica entera que soporta también los positivos y negativos, por si acaso. Normalmente en inglés lo conocemos como integer. Está la numérica real, se la conoce como doble en inglés, ¿sí? Ya soporta parte decimal, con varios puntos decimales, obviamente. Está el booleano, falso o verdadero, true o false, ¿sí? No hay más valores que le puedas poner en un booleano, simplemente el true o false. Y finalmente está el tipo cadena, ¿sí? El tipo cadena, ¿ok? Es aquel que puedes almacenar tanto letras, fíjate aquí, A es una variable tipo cadena y está almacenando Juan, espacio, Pérez. ¿Te das cuenta? Los dos están almacenando, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿ok? Hay que tratar siempre de tener claro qué tipo es la variable que tú estás utilizando. Porque imagínate, yo no puedo poner Juan Pérez dentro de esta variable X, porque X es de tipo entero. Si la variable es tipo entero, se espera que almacene números enteros. Si la variable es booleana, se espera que almacene solamente estos dos valores. Si tratas de poner en una variable booleana Juan espacio Pérez, te va a decir error, error, error. ¿Ok? Otra cosa, miren la variable cadena. La cadena normalmente debe ir encerrando, entre comillas, dobles, ¿ya? El valor que va a contener, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejercicio del número positivo y negativo? Bueno, cuando estaba trabajando en mostrar en pantalla negativo, lo tenía en doble comillas, porque era un mensajecito. Los mensajes en diagrama de flujo van en doble comilla. ¿Por qué? Porque las cadenas deben ir encerradas en doble comilla, ¿ok? Entonces, ¿por qué estaba mal ese ejercicio? Porque el negativo sí tenía su doble comilla, pero por el otro lado tenía positivo, y decía positivo sin doble comilla. Ahí estaba el error. Entonces, ese tampoco era válido, ¿ya? Entonces, esos detallitos, por favor, no se olviden en la variable cadena sobre todo, ¿sí? La variable cadena necesita sus dobles comillas para distinguirla, porque incluso en una variable cadena tú pudieras almacenar, fíjate que sería muy válido poner, si A es tipo cadena, yo pudiera decir A igual a 3.1516. Ok, ahí está. Al poner ese número, que incluso tiene parte decimal en comillas, en el fondo estoy diciendo que es una cadena. No lo estoy poniendo como número, lo estoy poniendo como cadena. ¿Ok? Ojo que las variables tipo numéricas, como la real y la entera, soportan operaciones aritméticas. ¿Ok? Y la variable booleana soporta operaciones lógicas del álgebra de Boole. ¿Ok? Entonces ahora ya están enganchando porque les dije que vamos a usar un poquito del álgebra de Boole. Bueno, es súper importante para nosotros recordar que la mayoría de las acciones que va a hacer nuestro algoritmo están basadas en lógica, ¿ya? En lógica. ¿Ok? Entonces, con esa aclaración, no se olviden, las variables básicamente son 4 tipos los que estamos viendo. Es claro esto que hay más, pero con estos 4 nos vamos a mover en algoritmia básica sin ningún problema. Entonces, acá, por ejemplo, te estoy demostrando un tipo como este, ¿ya? Dice, ¿no? String, espacio, ojo los espacios, nombre igual a, doble comilla, Juan, espacio, Carlos, doble comilla. Ok, si tú miras el valor de la variable, es Juan Carlos, con un espacio en medio. El nombre de la variable es nombre, ¿sí? Y el tipo de la variable es string. String, acuérdense, es cadena en inglés, ¿sí? Cadena, ¿ok? Entonces, normalmente a las variables las referenciamos así. Tipo, nombre, y con el símbolo igual le asignamos un valor. Eso es la variable, ¿ok? Entonces, no se olviden que difícil que te vayas a encontrar con un algoritmo que no tenga variables. Normalmente son el ancla que permiten que el algoritmo funcione, ¿ya? Las variables. Entonces, las variables, dice, son manipuladas por expresiones matemáticas. ¿Qué expresiones matemáticas?
Operadores como por ejemplo los de comparación. Tú puedes decir 100 es mayor que 50, es una comparación cuyo resultado es, en este caso, verdadero. 10 mayor que 100 es una comparación cuyo resultado es falso. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este 100 y este 50 son valores constantes porque están ahí los números, pero bien pudimos haber escrito acá, en vez del número 100, el nombre de una variable. ¿Sí? El nombre de una variable. Entonces, las variables son manipuladas por operadores, ¿sí? Básicamente de diferentes tipos. Ahora, ¿qué operadores tenemos para trabajar las variables? Bien, las variables trabajan con estos operadores. Miren, aquí está la listita. El operador de asignación para ponerle un valor. Operadores aritméticos, muy parecido a lo que tú aprendiste en el colegio. Operadores relacionales o de comparación son estos. ¿Sí? Los relacionales o comparación tendría que ser lo mismo. Mayor, menor, distinto. Luego los vamos a ver. Y los operadores lógicos, esos vienen del álgebra de Boole, ¿sí? Los conectores lógicos, no sé si se acuerdan, conjunción, disyunción, negación, el or, and, not. De repente estoy rebobinando esos conocimientos antiguos. Luego vamos a volver a hablar de ello para que lo vuelvan a recordar, ¿ya? Pero miren, los operadores que pueden ir por las variables son todos estos, ¿sí? Entonces, normalmente el operador necesita de operandos. Los operandos pueden ser las variables, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice la variable total va a ser igual a 5 más 6. Acá el operando es el 5, el 6, y el operador es el símbolo más, que es un aritmético, que es la suma. ¿Ya? Entonces, con este mini ejemplo, veamos los tipos de operadores que podemos encontrar en la definición de las variables. Bien, vamos con los básicos. Asignación, símbolo igual, no hay otro. 3 igual, X igual 5, ¿sí? Y igual 2. El símbolo igual asigna valores a la variable. Hace que el valor se le almacene en la variable. Operadores aritméticos que ustedes conocen, más, menos, producto, fíjense, es con el asterisco. La barrita de división, fíjense, esta es una división real, ¿sí? ¿Qué es una división real? Alguien me va a decir, bueno, tú puedes decir 5 dividido entre el 2, esto es 2.5, eso es una división real. Pero si yo hago 5 dividido... ahí, ¿sí? Dividido entre el 2, fíjense, al revés, esa ya no es una división real, es una división entera, significa que te va a truncar a entero el resultado. Entonces, la división entera arrojará un 2. Esa es la diferencia en estas dos barritas, ¿sí? La que va al lado derecho, la que va al lado izquierdo, ¿ya? Y finalmente el operador mod. A esto ya lo hemos hablado en algún momento. Yo recuerdo que les dije que cuando estábamos viendo fórmulas para lo que es el tema de divisiones sucesivas, les dije aquí lo que importa en cada división sucesiva es el residuo, el resto de la división entera que se ha ejecutado. Por ejemplo, 5 mod 2. Yo les digo que es igual a, bueno, vamos a hacerlo así. X igual a 5 mod 2. Y yo sé de aquí que X vale, o sea, que el valor que le va a poner a X va a ser el 1. ¿Por qué? Porque tú agarras 5 dividido entre el 2, de a 2. 2 por 2 es 4, me sobra 1. Lo que sobra de la división entera es lo que es el modulador. Entonces, fíjense que esas operaciones que hicimos de divisiones sucesivas, por ejemplo, para hacer las conversiones numéricas, los pudimos haber resuelto con un algoritmo, ¿sí? Porque en algoritmia tenemos el operador que nos saca el residuo de la división, y eso es súper importante para poder encontrar los dígitos de conversión, ¿verdad? Más adelante, cuando estemos un poquito más avanzados, les voy a mostrar un ejemplo del algoritmo, por ejemplo, de la conversión de la parte entera de un número. Y van a ver que utilizo este operador mucho. Es muy útil. Otro lugar donde se usa mucho el operador es, por ejemplo, imagínate que yo diga, ¿sí? Y igual a 4 mod 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 4 mod 2, chicos? Para que ponga el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? 0. 0.
Vale 0. Vale 0, no fuera nada, porque es par, pues, ¿no? Ah, entonces, miren, este nos va a servir, nos va a ser muy útil cuando estemos con el problema de definir si un número es par o impar, ¿sí? Eso va a ser muy útil también. También para los divisibles, ¿no? Si yo quiero saber si un número es divisible entre 3, con el operador mod, lo puedo saber si lo que me sobra es 0, es divisible entre 3, etcétera. Divisibilidad, par, impar, ¿sí? Múltiplo, etcétera. Todo eso me va a servir el operador mod, ¿ok? Entonces, a su ayuda de memoria tiene que estar esto de primer lugar. Operadores relacionales. Creo que no hay mucho que decir, pero miren, es posible decir mayor o igual, que no es lo mismo mayor, ¿sí? Es mayor, mayor igual. Menor, menor igual. Igualdad, miren, acá está diciendo que la igualdad la puedes hacer con doble igual. Esto lo hace para diferenciar de un solo igual. Pero en algoritmia entendemos que también puedes comparar con un solo símbolo igual. ¿Por qué? Porque los operadores relacionales, esto me había estado olvidando, esto viene de la actividad que hicimos hoy. Los operadores relacionales siempre se escriben en este dibujito. ¿Se acuerdan? Ese dibujito era, fue raro, era el diamante. Los relacionales van dentro del diamante, ¿sí? Ahí los escribimos. Por lo tanto, si tú vas a hacer una comparación de igualdad y pones dentro del diamante el igual, yo sé que estás comparando y no me cabe ninguna duda, ¿sí? La asignación la vas a escribir en el rectángulo. Entonces, no puedo confundir una asignación con una comparación, porque en rectángulo va igualdad de asignación y en diamante va igualdad de comparación. ¿Listo? Los operadores aritméticos, por si acaso, también van a ir aquí en el rectángulo. ¿Ya? Entonces, ya estoy dando parámetros de con dónde van a ir estas cosas. Los operadores lógicos, los del álgebra de Boole, los que preguntan, van a ir también en el famoso diamante, por si acaso. ¿Sí? ¿Qué operadores vamos a ver? El AND, el OR, el NOT, la conjunción, ¿sí? El AND es la conjunción, no sé si les es familiar ya esos nombrecitos. Ay, estoy mal del pulso. La conjunción era esta B volcada, ¿sí? El OR era la disjunción, ¿sí? Y la negación, normalmente con un símbolo de admiración para abajo, el NOT, ¿ya? Van a estar acá en diagramas de flujo, son válidos, pero no voy a ocupar estos simbolitos que he puesto arriba, ¿ok? Para que los recuerden nada más. Cuando quieras referenciarlos, o escribes OR, AND o NOT, o puedes usar este símbolo. El Piper, o este palito recto, equivale a un OR. El Asperhan equivale a un AND, y la negación puedes hacerla con la pestañita. Y para que no entre mucha simbología, mejor te acuerdes de inglés, ¿no? Y dices and, are y not. Es más fácil para que no te confundas, ¿ya? And, or y not, que son los conectores lógicos que vieron en Maxi. Bien, entonces con esta vamos a grabar. Ya estamos terminando esta parte. Avancemos a la siguiente. Bien, ahora vamos a cerrar esto con algunos ejercicios. Si vamos a asignar valores a la variable, lo hacemos con el símbolo igual. Ahí está. Ok, entonces aquí estamos viendo cómo se le puede dar un valor a tipo cadena, ¿sí? Nombre debe ser tipo cadena, por eso está con comillas, ¿ya? Este debe ser un numérico entero. Este debe ser un doble, ¿sí? Un real. Este puede ser un número entero y este puede ser un booleano, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros le podemos asignar valores a la variable con el símbolo igual sin ningún problema. Para realizar operaciones matemáticas básicas, nosotros ya en la anterior diapositiva hemos enfatizado, creo que simplemente acá habría que ponerle la alertita al modulador y la división entera, ¿sí? Que son las dos novedades que han visto, ¿ok? El modulador, el residuo de la división y la división entera, trunca el resultado o se queda solo con parte entera, ¿ya? Vamos con la siguiente. Operadores de comparación. Acá veamos uno de estos ejemplos. Miren, 5 mayor o igual que 2. Esto puede ser o falso o verdad. Bueno, yo miro y digo, bueno, esto es verdadero. True es verdad, ¿sí? 5 distinto de 2. Aquí está haciendo una comparación de distinto. 5 es distinto de 2, verdadero. True, ¿sí? 5 igual a 2. Esto es falso, no es igual, no es lo mismo, ¿verdad?
Entonces, aquí yo sé que está haciendo comparación porque está en el cuadro de comparaciones. Pero en un diagrama de flujo, cuando yo miro esto, me fijo, está en un diamante, está comparando. Está en un rectángulo, está asignando. Entonces, no hay confusión, ¿ya? Quiero llegar acá. Esto es lo que hay que acordarse. Mat 100. Recuerden que les dije algo de Mat 100 tenemos que recordar. Bueno, los que no llevaron todavía, hay que aprenderse esa tablita que no es muy difícil. El operador AND, ¿sí? El OR y el NOT tienen unas tablitas que llamamos tablitas de verdad que nos dicen cuándo arrojan verdadero y cuándo arrojan falso, ¿ya? En el AND, bueno, la forma rápida de memorizar. Para que un AND te devuelva verdadero, todas sus proposiciones, si llamamos a estas proposiciones, ok, eso lo tendremos que decir, todas estas proposiciones deben ser verdaderas para que arroje verdadero. Si alguna es falsa, es falso. El operador OR, sin embargo, dice, suficiente que una proposición sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Ahí está. Suficiente uno verdadero, es verdadero. Y el operador NOT es el Contreras. El Contreras, porque cuando algo está verdadero, la proposición es verdadera, al aplicarle el operador NOT la vuelve falsa. Si la proposición es falsa, al aplicarle el operador NOT la vuelve verdadera, ¿no? Entonces uno decide aquí dónde me va a servir esto. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tú puedes decir, mira, X, lo que van a entender es así. Un X igual a 2, un Y igual a 3, y acá le vamos a decir, ¿será que X es mayor que Y or X es mayor que 8? Esto arroja falso o verdadero, jóvenes. ¿Falso o verdadero? Está con OR. Falso. Revisemos cómo has llegado. Tengo que primero revisar esto. Si X vale 2 y Y vale 3, X es mayor que Y. No, esto es falso. 2 mayor que el 3, eso es lo que está diciendo en el fondo, ¿sí? 2 mayor que el 3, ¿no? Y eso está resultando falso, perfecto. Ahora, vamos con el operador, el otro operando, si lo queremos ver así. X distinto de 8. 2 es distinto del 8, está diciendo, ¿sí? 2 distinto de 8. ¿Y qué es? 2 distinto de 8 es falso, ¿verdad? Verdadero. Verdadero. Ahora, ¿qué tengo acá? Falso o verdad. ¿Qué arroja eso? Verdadero. Verdad. Verdadero. ¿Verdad? Verdadero. Entonces, ojo, ahí está lo que yo les había comentado. A veces la intuición nos puede dar una mala pasada. Revisar siempre, ¿ya? Esto es súper importante porque a veces en sus algoritmos hacen eso por intuición, dicen, esto es y no lo revisan nada. Y resulta que cuando reviso, no era lo que querías. Entonces, revísenlo más de una vez. Esto arroja verdadero porque en el operador OR suficiente que una sea verdadera para que sea verdadera. Esa es la que está. Y yo creo que con eso ya se dieron cuenta cómo van a dar los demás operadores, ¿no? Esto no es lo mismo. Ojo, la diferencia. Es muy diferente esto que yo escribí. ¿Sí? Quisiera tenerlo a un ladito sin que se... Y creo que va a entrar. Se hace feíto, pues no tengo espacio. Vamos a moverlo abajo y voy a ir al otro extremo. Quiero que entiendan, por favor, que es muy diferente esto que yo he escrito, haber hecho el ejercicio como un AND. Totalmente distinto. Imagínense que aquí hubiera habido un AND. X mayor que 3 sigue siendo falso, no hay variación. X distinto de 8, 2 distinto de 8 sigue siendo verdadero, ahí no hay variación. Pero ahora, ¿qué tengo aquí? Falso a verdad. ¿Y eso qué me va a arrojar? Falso. Falso. Perfecto. Entonces, no se equivoquen, por favor, en sus exámenes, ¿ya? Y no me digan que es igual. Me lo discuten a veces. Dicen, pero sí es lo mismo. Dicen, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Acuérdense que esto se va a escribir ¿en qué? En un diamante. Porque el diamante tiene solamente 2 caminos para ir, ¿sí? Es una bifurcación. O se va a ir por verdadero o se va a ir por falso, ¿sí?
Entonces, resultado de la comparación se va a ir por falso o verdadero. Es decir, que esto que yo he escrito acá, esto que está por acá, esto que yo escribí aquí, ¿sí?, puede ir dentro del diamante así como está, ¿sí? Entonces tengan cuidado. Por ahí por verdadero dice, abandonar la materia, y por falso dice, volver a estudiar para el siguiente examen. Te vas a equivocar, ¿verdad?, de decisión si planteaste mal aquí. ¿Ya? Revisen 2 veces. ¿Ok? Bien. Ese ejemplo salió bastante claro. Listo. Ahora sí, yo creo que ya los puedo liberar porque ya se hizo la última práctica. Me voy a saltar aquí. Ok. Hagamos solamente 2 de cada ejercicio. O sea, son varios ejercicios, pero vamos a hacer solamente 2. Yo lo voy a marcar. Hagamos primero este. A ver, trabajemos con este. Ok. Esta es una tablita y dice nombre, tipo y valor de la variable. Aquí yo, ¿qué tengo en esta fila? ¿Sí? Voy a marcarla en esta fila puntualmente. ¿Qué tengo? El nombre de la variable es sueldo. El valor de la variable es 123.56. ¿Qué tipo le voy a poner aquí y va a ser válido? Real. Muy bien. Real. Y les cuento que no había otra respuesta. Si le pones entero, mal. Si le pones cadena, mal. ¿Por qué? Porque no tiene comillas. ¿Sí? Muy bien. Vámonos al otro lado. Voy a hacer otra del otro lado. A ver, hagamos esta otra. Aquí es... A ver, es que ya hicimos, ¿no? Bueno, esta. ¿Qué va a arrojar ese resultado? ¿3 menor igual que 1? ¿Falso o verdad? Falso. 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 Todo falso. Va a lanzar falso. ¿Tenemos? Falso. 2 igual a 1, falso. Está recontra falso esto, ¿no? Que todo falso. Es falso. Muy bien. Ya está. Es como el amor que ya te tenía. Con el not, la negación. ¿Qué hacemos con el not? Por ejemplo, resuelvo primero lo que está entre paréntesis. 5 mayor que el 2. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Lanza falso. Exacto. Como lleva el not delante, el not de la verdad se va a hacer falso. Falso. Lo va a invertir. Yo uso mucho eso. Invierto a veces la pregunta poniendo un not delante y listo. ¿Ah? Pero ustedes prefieren no usarlo. Casi no he visto que lo ocupen porque a veces tienen dudas y prefieren no usar y cambian la pregunta. Lo que hacen es cambiar la pregunta directamente. ¿Ya? Bueno, muy bien, chicos. Muy buena la clase. Espero que en la siguiente podamos seguir trabajando. ¿Ya? Nos tocaría avanzar a las estructuras algorítmicas, la tercera herramienta que necesitamos. ¿Ok? Entonces, continuamos día lunes. ¿Ok? Pasen buen día. No sé si hay alguna pregunta. Van a disculpar que estoy a toda mecha ahora todo. A ver, quiero ver las preguntitas. Por acá hay una buena. Dice, AND sería producto y OR sería suma. A ver, no. El AND es el operador lógico de conjunción y el OR es el operador lógico de disyunción. Pero no digamos operación aritmética. No es una operación aritmética. ¿Ya? El parcial quedó para la siguiente semana del lunes 14 de julio. Ya, ahí quedó el parcial. Y con eso creo que ya no hay más preguntillas. Bueno, entonces sí, nos despedimos hasta el día lunes. Pasen buen día, chicos, van a disfrutar el retraso. Hasta luego. Hasta luego.